estrecha y tuvimos el primer simposio bianual entre TEC de Monterrey y UT San Antonio. Y es efectivamente el inicio de algo que tiene demasiadas cosas en común y demasiados retos. En ese mismo tenor, quisiera ahora dar paso a nuestra segunda plática y reconocer y agradecer uno de los socios que más nos ha apoyado en la parte de salud, y es el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. En ese sentido, de verdad, quiero agradecer enormemente a Carlos Aguilar todo el apoyo que nos ha dado como institución, como grupo, como investigadores, y realmente para mí es un placer y un gran honor académico presentar a nuestro siguiente conferencista, el doctor Carlos Aguilar. Tenemos una semblanza, una breve semblanza. Adelante. Carlos Aguilar Salinas es médico cirujano especialista en medicina interna y endocrinología y doctor en investigación médica. Realizó su estancia postdoctoral en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. Es investigador por los Institutos Nacionales de Salud y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias 2018. Sus líneas de investigación se centran en la epidemiología, la fisiopatología y el tratamiento de las dislipidemias, de la diabetes tipo 2 y de los componentes del síndrome metabólico. Tiene más de 400 artículos científicos publicados, un índice H de 80 y más de 51.500 citas. Actualmente es director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y profesor distinguido de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Buenos días. Es para mí un honor estar con ustedes, ser parte de esta comunidad. Esta presentación para mí es especial porque es la primera que hago como profesor distinguido del TEC, lo cual es para mí un gran honor. Le doy las gracias a Marco Rito, al doctor Torre, a Gerardo, a cada uno de los miembros de esta comunidad que han sido tan hospitalarios y generosos con su servidor. Para mí ha sido un placer trabajar a su lado y reitero el mayor interés por parte del instituto para acrecentar los vínculos entre nuestras instituciones. No tengo ningún conflicto de interés para dar esta presentación. El impacto que ha tenido la malnutrición en la salud del hombre es un fenómeno dinámico y que no ha llegado a un estado estable. Esta gráfica, que proviene de un artículo publicado en Lancet hace unas cuantas semanas por el grupo de la carga de enfermedades crónicas al cual pertenecemos, incluye el mayor número de encuestas nacionales que se han colectado a la fecha y representa a más de 2 millones de participantes. El objetivo del manuscrito fue medir los cambios en la prevalencia de desnutrición y de obesidad que se ha dado en un periodo relativamente corto de tiempo y sobre todo cercano al momento de la publicación, que es de 1990 al 2022. Este periodo marca que la obesidad se ha vuelto un problema relacionado a la pobreza. Solamente la área norte de Europa es la única que ha logrado una estabilidad. Todas las demás áreas, Asia, África y América Latina, ustedes pueden observar como las áreas marcadas en azul, que es lo que representa la prevalencia de desnutrición, gradualmente han ido disminuyendo, pero siguen siendo un problema en África. Y por el contrario, las barras marcadas en rojo, que es la prevalencia de la obesidad, sigue creciendo, en particular en Latinoamérica. La flecha lo que señala es la columna correspondiente a nuestro país. Para reflejarlo mejor, el artículo incluye una tendencia por cada uno de los países. Marcado en rojo es un crecimiento de la obesidad y marcado en verde es un crecimiento de la desnutrición. Ustedes pueden observar las tendencias de 1990 al 2022
prácticamente solo el centro de África sigue la tendencia hacia la desnutrición, y todos los demás, y en particular nuestro país, es uno de las áreas donde ha crecido más la obesidad. Es un mito que México es el país más obeso del mundo, es un mito que México tiene la prevalencia mayor de obesidad infantil. Esto aplica exclusivamente para los países de la OECD. Las áreas de Arabia, el Medio Oriente, tienen prevalencias mucho mayores, igual que lo que sucede en las islas del Pacífico. No necesitamos de la tecnología que tenemos ahora, ni los grandes recursos como este consorcio de encuestas nacionales para saber el impacto enorme de la obesidad. Ya la doctora Carolina nos ha platicado de ello, y Hipócrates desde sus primeros textos identificaba que la obesidad era un factor de riesgo para tener muerte súbita. En el grupo de la carga global de enfermedad se ha medido este concepto de difícil definición, y México representa uno de los países con mayor carga global de la enfermedad. Marcado en rojo, ustedes pueden observar que la tasa de mortalidad estandarizada por edad, México tiene uno de los impactos mayores de la obesidad. Debemos de tomar en cuenta que estos conceptos epidemiológicos son particularmente complejos de definir, y uno de los primeros problemas que tenemos que enfrentar es cómo definimos la obesidad. La obesidad, después de lo que hemos escuchado, es el exceso de adiposidad en el organismo. Pero no es lo mismo almacenar la adiposidad debajo de la piel o almacenarlo en el centro del abdomen o en la región glútea. Esto no lo considera en la definición actual de obesidad. Desafortunadamente, las medidas que usamos para esta definición son medidas imperfectas, como es el índice de masa corporal, que como pueden observar en esta revisión, es el método que tiene menor exactitud y precisión, aunque es el que se usa con más frecuencia en la práctica clínica. El que tiene mayor precisión es la resonancia magnética nuclear, o un corte tomográfico a nivel de L2, o la densitometría para medir la composición corporal. Sin embargo, no se usan por el costo y la dificultad para tener acceso a esta metodología. Hay un grupo creciente de autores que está usando la metabolómica para definir el estado de salud, en el cual se utilizan marcadores metabolómicos, se comparan contra el estándar de oro, y podemos definir la salud con indicadores biológicos en lugar de usar estos indicadores imperfectos. Pese a todo lo anterior, seguimos usando el índice de masa corporal, y todas las estadísticas que les mostré tienen estas deficiencias. Debemos de recordar que el índice de masa corporal es una extrapolación de lo que debería de ser, que el 30% es el 30% del cuerpo representado por masa grasa, lo cual en la práctica es falso. Este principio no se cumple en atletas, en fisicoculturistas, en la población cosarcopenia, en todos los estados edematosos, y de particular importancia en la población mexicana, en los sujetos de talla baja. Nuestro grupo analizó una encuesta que no tiene representación poblacional, pero que cubría a 200,000 personas, y analizamos la capacidad de diagnóstico que tiene el índice de masa corporal para las comorbilidades más comunes de la obesidad: hipertensión, hipercolesterolemia y diabetes. Y ustedes pueden observar que en aquellas personas que tenían la estatura normal, la capacidad para escrutinio y detección de personas con comorbilidades es de acuerdo a lo que se reporta en la literatura. Sin embargo, en aquellos individuos con talla baja, como es una mujer por debajo de 1,50 o un hombre por debajo de 1,60, prácticamente la línea no se eleva y se mantiene como una línea plana. Entonces, usar este tipo de herramientas en poblaciones diversas como nosotros, pues nos lleva todavía a una mayor confusión metodológica. Pese a lo anterior, el índice de masa corporal sigue siendo el estándar internacional.
Y la razón es porque cuando se hacen metaanálisis y estudios con seguimiento a largo plazo, a mayor índice de masa corporal, mayor es la tasa de mortalidad. Y el tipo de mortalidad varía dependiendo del umbral del índice de masa corporal. De acuerdo a estos datos, las comorbilidades mecánicas ocurren cuando se tiene un índice de masa corporal arriba de 40, las metabólicas aparecen entre 25 y 30 y las metabólicas más cardiovasculares, renales, etcétera, sucede entre 30 y 40. Sin embargo, esta es una apreciación bastante general. Cuando nos vamos a analizar a los estratos de edad, podemos ver que esto no es cierto. Esta relación solamente aplica para los sujetos jóvenes y aquellas personas que inician la obesidad al inicio, cerca de la menopausia en el caso de las mujeres. En las personas de edad avanzada que inician su obesidad después de los 70 años, no existe esta relación en J que vimos en la lámina anterior y por el contrario, la obesidad es un factor protector para tener mortalidad, que esto es conocido como la paradoja de la mortalidad, de la obesidad. Entonces, no podemos usar el mismo punto de corte para toda la población, un mismo índice de masa corporal a los 30 años o a los 80 años son fenómenos totalmente diferentes. Por ello tenemos que transmitir los conceptos a los tomadores de decisiones de manera didáctica, pero también de una manera mucho más aterrizado de la historia, de que tenemos un ambiente obesogénico, sino el centro de ese proceso es el individuo, no es el ambiente. A través de entender la historia natural de la enfermedad podemos hacer un uso mucho más racional de los recursos. Este es el curso que habitualmente se ve en la mayoría de las poblaciones, en que factores genéticos, la vida intrauterina, la nutrición en los primeros 1000 días, la lactancia interrumpida, los trastornos de la dinámica familiar, son los que determinan la aparición de la obesidad, que para llegar a la segunda década de la vida aparece el acúmulo de grasa en el centro del abdomen, seguido de la aparición de las comorbilidades, y al llegar a la tercera o cuarta etapa de la vida, hay 3 o más de estas condiciones que se define como el síndrome metabólico y es la puerta inmediata para tener las complicaciones mayores como son diabetes, enfermedad cardiovascular y el hígado graso. Esta historia también es una simplificación porque no podemos abordarlo por igual, debemos de tener un enfoque de género y en poblaciones especiales. Esta historia es distinta en la mujer. En la mujer ocurren momentos de la vida que tienen que ser tomados en cuenta para entender este proceso. Los trastornos de conducta alimentaria, los embarazos, la diabetes gestacional, la menopausia, son otros elementos de esa historia que si no las tomamos en cuenta, los tomadores de decisiones seguirán usando la misma política pública, el mismo etiquetado para todos, la misma acción que difícilmente podrá impactar a la salud pública del país. Por ello necesitamos datos a nivel nacional que representen las múltiples facetas de la obesidad. El doctor Adrián Soto Mota y su servidor, junto con el grupo de la carga global de enfermedad, conjuntamos todos los datos de las encuestas nacionales de salud desde 1990 hasta la fecha y logramos filtrar los datos de 20,758 personas de aquellas individuos que tenían datos bioquímicos y cuestionarios completos. Estos datos apenas acaban de ser enviados a publicación. Y van a ser varios mensajes los que les voy a proponer. La primera pregunta que nos hicimos al hacer este análisis, ¿este fenómeno ya es estable en México? El número de personas creciente que tiene diabetes y comorbilidad relacionadas a obesidad, ¿es porque las personas que tienen obesidad están desarrollando a mayor velocidad las comorbilidades metabólicas o simplemente porque hay un volumen mayor de personas que están entrando a la zona de riesgo y no es porque la evolución de la enfermedad esté cambiando, sino simplemente es por un flujo mayor de personas en este proceso? Y esta primera lámina responde esa pregunta.
ustedes pueden observar el número de comorbilidades que se incluyeron en este análisis, que es diabetes, hipertensión, dislipidemia, depresión y limitaciones para la movilidad. Como pueden ustedes observar, el número de complicaciones que ocurrían desde el periodo 2006 a 2022 es básicamente el mismo. Es decir, no hay un cambio en el patrón de la aparición de estas complicaciones, es el flujo de personas que están llegando a la obesidad lo que está determinando el incremento de las comorbilidades. También analizamos cuáles eran los determinantes que inducían o se asociaban a la aparición de las complicaciones. Teníamos que desglosar los diferentes tipos de complicaciones y qué índice de masa corporal eran más frecuentes y además en qué grupos de la población ocurrían. En esta primera lámina que les muestro, les señalo que la complicación más frecuente que ocurre es la dislipidemia, que incluye hipertrigliceridemia, hiperlipidemia mixta y la combinación triglicéridos altos más HDL bajo, y la prevalencia de esta complicación aparece desde el rango considerado como sobrepeso. Es decir, el punto de corte de obesidad en nuestra población para definir esta comorbilidad no sirve, porque está presente en las personas consideradas como con sobrepeso. También nos permite identificar algunas poblaciones que tienen comportamientos especiales. Por ejemplo, aquellas personas en México que tienen entre 25 y 30 de índice de masa corporal, que de acuerdo a lo que se ve en poblaciones caucásicas no van a desarrollar todas las complicaciones de movilidad o diabetes. La prevalencia que se observa en nuestra población es mucho mayor que lo que se da en poblaciones caucásicas. Es decir, la fisiopatología de la enfermedad en poblaciones latinoamericanas debe de tener una peculiaridad que lo hace distinta a los caucásicos. Es muy probable que los genes que condicionan el desarrollo del tejido adiposo, como se ven en las lipoatrofias, tengan una contribución poblacional mayor en México que en otras latitudes. También pueden ustedes observar que la hipertensión, la hipertensión y la diabetes tienen una relación directa con el crecimiento del índice de masa corporal. A mayor índice, mayor prevalencia. Sin embargo, existe un subgrupo que son los que tienen más de 40 de índice de masa corporal, que sorprendentemente el 5.8% de los hombres y 3.6% de las mujeres no tienen ninguna comorbilidad. Ese es otro grupo de interés que debe ser un modelo experimental, que es una oportunidad para generar nuevo conocimiento. Hablar de una misma obesidad claramente se puede refutar con esta lámina. En México no es lo mismo ser obeso a los 30 años que ser obeso a los 80 años. Ustedes pueden observar las prevalencias de las comorbilidades. En las personas en los 30, básicamente lo que se observa es dislipidemia, con unos cuantos que ya mencionaba tienen características que debemos estudiar, con otras complicaciones. Sin embargo, la prevalencia de dislipidemia decae dramáticamente después de los 50. Hay un proceso de selección igual con hipertensión, que desde el punto de vista epidemiológico lo más probable estos son sobrevivientes. En el proceso, seguramente las personas que estaban afectados murieron por infarto del miocardio o por insuficiencia renal, y por el contrario, la diabetes crece de manera directa a la edad. Entonces, la edad es el gran motor de la aparición de las complicaciones y tenemos que usar aplicar un criterio diferenciado en el abordaje clínico y en las medidas de prevención dependiendo del grupo etario al cual vamos a abordar. Una de las grandes limitantes en todas las encuestas nacionales es que generalmente si el primer autor es endocrinólogo, pues va a todas las comorbilidades de la diabetes. Si es cardiólogo, va a todo lo de hipertensión. Y siempre es una visión monofocal. Necesitamos una visión holística para representar la obesidad. Y buscamos diferentes instrumentos y utilizamos el recomendado por la Sociedad Canadiense de Obesidad, que es quizás la mejor guía de práctica clínica hasta la fecha, que propone el uso del esquema EOS, el esquema
la herramienta de estadiaje de obesidad de Edmonton, en el cual tiene tres grandes rubros: el aspecto médico, el aspecto mental y el aspecto funcional. Y estratifica la obesidad en 4 etapas, desde la ausencia completa de alguna afectación en estos rubros, un impacto preclínico para las formas médicas o no significativo para los otros 2 rubros, y a partir del estadio 2, la aparición de comorbilidades, hipertensión, diabetes, dislipidemia, etcétera, y ya un impacto una contribución importante de los trastornos mentales y un impacto moderado en la funcionalidad. Y termina con el estadio 4, que es condiciones que ponen en alto riesgo la sobrevida del paciente a corto plazo. Entonces aplicamos esta metodología para describir de una manera más holística la obesidad en la población mexicana, y una de las sorpresas es que cuando aplicamos esta herramienta, el perfil que se observa en las personas con sobrepeso es prácticamente igual que el de las personas con obesidad. Entonces, si seguimos usando este concepto en poblaciones como la nuestra, de un punto de corte arriba de 30, estamos dejando ir un porcentaje importante de personas, de hecho son más que las personas con obesidad, que ya tienen áreas de oportunidad que son susceptibles de tratamiento, y que si nos esperamos a que tengan obesidad, lo único que estamos haciendo es perder tiempo y oportunidades. El estadio que es el más frecuente, como pueden observar para ambos, es el estadio 2, es decir, ya con una enfermedad establecida a nivel médico, y por el contrario, el impacto mental o la contribución mental se ve sobre todo en el estadio 1. Una limitante de nuestro análisis es que, al ser una encuesta de base poblacional, pues las personas muy graves no están representados en esta encuesta, y por ello los estadios 3 y 4 los tuvimos que colapsar en una sola categoría. Adicionalmente, pudimos describir, usando 2 indicadores indirectos, la prevalencia de estatosis hepática en personas con obesidad y la prevalencia de falla renal grave, que no habían sido reportadas en las encuestas nacionales. No es sorprendente que, usando este indicador, el 90% de las personas con obesidad tienen hígado graso, y exactamente la misma prevalencia aplica para las personas con sobrepeso. Desafortunadamente, el tamaño de muestra, que a pesar de ser grande, no nos alcanza para describir con certeza la prevalencia de la falla renal, que solamente el 0.3%, y estos se encontró solamente en mayores de 60 años y que tuvieran un EOS en estadio 2. De este análisis que les comparto, les muestro la heterogeneidad de la obesidad en nuestra población. Y los mensajes que les propongo es: primero, la expresión de la clínica depende del grupo de edad y de la magnitud del índice de masa corporal. El segundo es que existe una ausencia de cambios en el perfil de comorbilidades a lo largo de las encuestas, excepto, perdón por no haberlo señalado, un incremento pequeño en la obesidad metabólicamente sana. Proponemos que la herramienta EOS da una descripción holística del perfil de la obesidad en nuestro país, y finalmente describimos con datos representativos de la población la prevalencia tan alta de estatosis hepática en la población con obesidad. Es claro, después de esta introducción, que la obesidad y en general todas las enfermedades metabólicas son síndromes, no es una sola enfermedad. Son un conjunto de condiciones que tienen el mismo tipo de comportamiento clínico, pero que son heterogéneas por naturaleza. En el caso de la obesidad, tenemos en un extremo personas que pueden lograr un índice de masa corporal muy alto, pero que no tienen impacto sobre su expectativa de vida, y otros que, como mostraba, sin necesidad de llegar a la obesidad grado 3 o en caucásicos llegando a la obesidad grado 3, representa una causa de mortalidad y discapacidad temprana. Necesitamos personalizar los esfuerzos en contra de la obesidad. Y por ello, muchos grupos han tratado de generar clasificaciones más allá del índice de masa corporal, y se clasifican de acuerdo a la distribución de la grasa corporal,
del número y tipo de complicaciones, de los mecanismos fisiopatológicos predominantes y finalmente del abordaje terapéutico requerido. Todo esto es el primordio de lo que a la larga será la medicina de precisión y la medicina personalizada en la obesidad, que es con lo que terminaré mi presentación. Haré un desglose de cada uno de estos abordajes. El primero de ellos pretende tomar en cuenta la fisiopatología de la obesidad. Ya la doctora Solís nos hablaba un poco de los ajustes a nivel del sistema nervioso central y el balance entre ingreso de calorías y utilización. En la respuesta ante una exposición crónica a un balance calórico positivo está modulado principalmente por dos hormonas, por la leptina, el cual pretende inducir la saciedad en el sistema nervioso central, y la adiponectina, que pretende expandir los depósitos para que el exceso de sustratos de energía o ya sea utilizado o sea guardado en un depósito que sea metabólicamente sano. Desafortunadamente, la forma en que cada quien almacena el exceso de adiposidad está determinado por factores genéticos. Básicamente existen tres tipos de depósito donde se almacena la grasa. El fenómeno ideal es que todo el mundo almacenara la grasa en el tejido subcutáneo. Sin embargo, el crecimiento de este depósito está regulado por unos cuantos genes. Es el depósito en el cual hay una menor variabilidad genética y se tienen identificado bastante bien cuáles son los que determinan la expansibilidad del tejido subcutáneo. El segundo en importancia es la región glútea y son muchos más los genes que están involucrados, y aquí resalto uno de ellos, el cual tiene una variante que es muy frecuente en población mexicana, que es el gen ABCA1, que nuestro grupo describió asociado a obesidad y a la prevalencia, a la susceptibilidad que tiene nuestra población para tener HDL bajo. El 15% de la población en México tiene una variante, la R230C, que se asocia a obesidad y probablemente a una disfunción de los depósitos en el área glútea, y de acuerdo a algunos autores, el primer defecto que sucede en una persona que desarrollará enfermedad relacionada a obesidad es la incapacidad de la zona glútea para acumular mayor cantidad de grasa. Y finalmente, el último depósito en donde no debería de almacenarse la grasa es la grasa visceral, donde también afortunadamente se conocen los principales determinantes genéticos. Entonces, esto nos acerca al uso de scores poligénicos que nos permita saber, en base al perfil genético del individuo, cuál será el tipo de complicaciones que sucede. Esto ha llevado a diversos grupos a hacer un esquema conceptual mucho más complejo que lo que les había mostrado en las láminas anteriores. Inicialmente debe de expandirse el tejido subcutáneo. Si esto no sucede, el tejido glúteo debe de tomar esa función. Si nuestro perfil genético no nos permite expandir ese depósito, se va a acumular en el tejido visceral y en diferentes órganos ectópicos, y eso expresa la lipotoxicidad y todas las enfermedades metabólicas subsecuentes. Tal mapa conceptual permite estratificar la obesidad en tres modelos: la obesidad visceral, la que es el principal problema de salud pública, que es más común en hombres y está fuertemente vinculada a la diabetes y la enfermedad cardiovascular. La enfermedad subcutánea, que es más frecuente en mujeres y que no modifica el riesgo de complicaciones metabólicas. Y la obesidad glútea, que es más frecuente en mujeres, es de muy difícil tratamiento, pero que protege contra el desarrollo de enfermedades metabólicas. Otra vez, no podemos usar el mismo abordaje para tratar al paciente con obesidad. Pasando a la segunda clasificación, en base al número de complicaciones, ha sido clasificada la obesidad en tres estadios: el obeso metabólicamente sano, el cual ocurre en la mayoría de las encuestas caucásicas, en el 3% de las personas con índice de masa corporal arriba de 30. Ya vimos en nuestra encuesta, ha ido creciendo la prevalencia en México. El obeso metabólicamente enfermo,
y el sano metabólicamente enfermo, que esto ocurre en población caucásica en el 20% de las personas con índice de masa corporal sano, entre comillas. Quizás una de las áreas de mayor interés es el obeso metabólicamente sano, el cual son, como ya mencionaba, sujetos con un índice de masa corporal, pero que pese a alcanzar índices de masa muy alto, son resistentes a la aparición de las enfermedades metabólicas. Y esto lleva a la pregunta, ¿esto es un estado o es una etapa de la obesidad? Y les mostraré datos obtenidos en población mexicana que prueba que es una fase, no es un estado. Una de las grandes complicaciones para el estudio de la obesidad metabólicamente sana es que no existe una definición universalmente aceptada. Desafortunadamente su servidor contribuyó a esa confusión y propusimos en el 2008 una definición de obesidad metabólicamente sana. Yo creo que conceptualmente es un error, no debimos de haber publicado ese trabajo, porque al final de cuentas depende de los criterios que se utilicen para definir. Nosotros quisimos ser lo más específico que pudimos y definimos obesidad metabólicamente sana a la ausencia completa de cualquier comorbilidad metabólica, y por ello, usando el criterio que nosotros propusimos, solamente el 6.8% de la Encuesta Nacional de Salud de los Estados Unidos, que estas son las prevalencias con los otros criterios, cumplen con esa definición. En el estudio en el cual hicimos esta propuesta, intentamos analizar cuál es el papel de la adiponectina en el obeso metabólicamente sano. Y de acuerdo al modelo conceptual que les mencionaba, suponíamos que estas personas debían de tener un nivel de adiponectina normal, lo cual es opuesto a lo que sucede en las personas metabólicamente enfermas, los cuales generalmente tienen niveles bajos de adiponectina. Y ese fue el caso, fue la descripción original, que las personas con obesidad metabólicamente sana tienen niveles de adiponectina inapropiadas para el valor de índice de masa corporal. Con puntos negros son las personas con obesidad metabólicamente sana, y ustedes pueden observar que tienen niveles altos o normales de adiponectina, pero prácticamente nadie tiene niveles bajos de adiponectina. Es decir, es un factor protector para el desarrollo de las comorbilidades. Hicimos una cohorte de seguimiento de población trabajadora del gobierno federal y de diversas empresas, en el cual seguimos durante 3 años 5.541 personas. Utilizamos esta clasificación: el obeso metabólicamente sano, metabólicamente enfermo y sanos metabólicamente enfermos. En la barra superior es la clasificación basal, y pueden observar que el 39% en ese momento tenían obesidad metabólicamente sana, algo cercano a lo que había mencionado en la población caucásica. Lo seguimos durante 3 años y después de 3 años ese porcentaje bajó a 29.7. ¿Hacia dónde transicionaron las personas? El 48.8 se quedaron igual, el 21.1 lograron perder peso si se volvieron con peso normal, metabólicamente sano, pero el 24.8% transicionaron hacia la aparición de las comorbilidades. Es decir, cada individuo tiene un umbral diferente al cual va a desarrollar las complicaciones metabólicas. Hay personas que con 25 de índice de masa corporal desarrollan las comorbilidades, hay otros que requieren hasta 40 o más, pero tan solo la obesidad metabólicamente sana es una etapa, no es un estadio, lo cual recientemente ha sido confirmado con estudios con una caracterización mucho más detallada. Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que la obesidad metabólicamente sana es neutra o protectora contra el desarrollo de diabetes o hipertensión arterial. Pueden ustedes observar cómo la razón de riesgo en la metabólicamente sana es de 1.21 y no es estadísticamente significativo. Pero cuando analizamos el papel de esta condición para enfermedad cardiovascular, consistentemente todos los estudios muestran que sí es un factor de riesgo para muerte cardiovascular.
Entonces, de sanos no tienen mucho, de todas maneras, a final de cuentas van a desarrollar algún impacto para que contribuya a su mortalidad. Este artículo que fue publicado hace unos cuantos días, hecho por Samuel Klein en la Universidad de Washington, con el cual colaboramos, es una caracterización detallada de lo que consiste la obesidad metabólicamente sana. Es un esfuerzo de medicina, de biología de sistemas, en que se analizan todas las ómicas posibles, se confirma la presencia del papel productor de la adiponectina, se demuestra que estas personas tienen rigidez arterial, tienen disfunción diastólica, tienen aumento de la masa ventricular, el tipo de adipocitos que se acumulan es diferente, un aumento de predominios de las formas pequeñas de adipocitos, y la concentración de glucagón es equivalente a lo que se observa en la obesidad con complicaciones metabólicas. Entonces, el concepto de enfermedad de obesidad metabólicamente sana es un concepto erróneo, es simplemente un estadio de la evolución hacia la aparición de las complicaciones metabólicas. Sin embargo, la verdadera pregunta es identificar cuál es el set point que tiene cada persona para el desarrollo de estas condiciones. La tercera estrategia para clasificar la obesidad es el abordaje genético. Solamente el 4% de la obesidad infantil es enfermedades monogénicas y el resto de la población son formas poligénicas y prácticamente todos los casos en adultos son formas poligénicas. Pese a un gran esfuerzo con escrutinios completos del genoma que representan casi 1 millón de personas, solamente el 6% de la variabilidad genética que determina el peso corporal es conocido. Son más de 1.100 loci que están involucrados en la obesidad. Sin embargo, gracias a estos esfuerzos ya se cuentan con algunos scores poligénicos que predicen en algunas poblaciones, sobre todo en caucásicos, quién va a desarrollar letalidad temprana o discapacidad. El prototipo de la obesidad poligénica es el gen FTO, el cual, por una variante que es bastante común en nuestra población, determina que el preadipocito se convierte en adipocitos blancos que acumulan una gran cantidad de sustratos de energía, o se convierten en adipocitos beige que son generadores de calor. Un cuarto abordaje que fue publicado por Acosta hace unos cuantos años es el enfoque fisiopatológico. Estos investigadores utilizan el cuestionario de 3 factores y la calorimetría indirecta, y en base a estos datos, que son relativamente fáciles a la mayoría de los centros, clasifican a la obesidad en 4 grupos: la saciedad anormal, el comer hedónico, la saciedad insuficiente y finalmente un bajo consumo energético. Y para cada uno de ellos propone una definición conceptual y propone que el tratamiento se debe de ajustar al tipo de obesidad. Los artículos que cuando salieron tuvo un gran impacto. Sin embargo, otros autores evaluaron que cerca del 30% de las personas no representaban fenotipos puros, sino eran combinaciones entre estos. Entonces, las aplicaciones terapéuticas eran bastante limitadas. Por ello, uno de los mensajes con los que quiero terminar esta presentación es que de todo lo que les he platicado, es claro que una sola medida, en que es todo el marco conceptual de la obesidad propuesto por Mozaffarian, difícilmente va a resolver la obesidad. Son múltiples obesidades con diversas peculiaridades que para cada uno de ellos tendremos que hacer un ejercicio clínico basado en la medicina de precisión y en la medicina personalizada que resuelva a nivel individual, no a nivel de políticas públicas, no a nivel de entorno. No quiere decir que lo descalifique, pero no podemos esperar que una medida tan general pueda cambiar las peculiaridades de todas las personas con obesidad. Y por último, el abordaje terapéutico. Hay múltiples esquemas, casi depende de quién ustedes lean. Aquí les muestro el presentado por el doctor Eduardo García, que es uno de los expertos nacionales en el tema, el cual ejemplifica su estrategia
tomando un caso con las mismas características, la misma edad, el mismo índice de masa corporal, pero al analizar las barreras que determinan la aparición de la obesidad, el abordaje terapéutico no puede quedarse en la misma estrategia de estilo de vida saludable, sino se requiere acciones específicas al determinante o a la barrera que es predominante en este caso. Entonces, esto nos acerca hacia la medicina personalizada, que es con lo que terminaré mi presentación. Los ensayos clínicos que nos presentó la doctora Solís es el estándar de tratamiento en la actualidad, es la medicina de excelencia que tenemos. Sin embargo, cuando esto lo aplicamos de la población general, hecha en ensayos clínicos lo más cuidados posibles, con determinados criterios de inclusión, y lo trasladamos a nuestro paciente que a veces ni se parece a los criterios de inclusión, que es de otro grupo étnico, que tiene talla baja, que su familia tiene un componente probablemente de falta de adiposidad glútea, otro perfil totalmente distinto al que vimos en el criterio de inclusión, pues evidentemente vamos a tener un resultado que no es satisfactorio y que no podemos reproducir de lo general o lo particular. Y este es el principio de la medicina de precisión, en el cual utilizamos herramientas basadas en ómicas o en datos clínicos que nos permite tomar de esta información cuál es el mejor perfil que de esta terapia se asocia a la mejor respuesta. Debo de precisar que la medicina de precisión no es lo mismo que la medicina personalizada. La medicina de precisión son perfiles de personas que construimos con los recursos antes mencionados, y las fuentes de información son fuentes que extrapolamos de la población y las tratamos de aterrizar en el individuo. En cambio, la medicina personalizada se obtiene la información del mismo paciente usando datos clínicos, dispositivos portátiles, cuestionarios ad hoc, que nos permite identificar cómo podemos adaptar las terapias que seleccionamos con la medicina de precisión para tratar de aumentar la eficacia de esa intervención. Tenemos, igual que como lo hacemos en la medicina actual, usar la medicina basada en evidencia, y por ello una comisión hecha por la revista Lancet recientemente, en noviembre del año pasado, en Lancet Diabetes y Endocrinología, propuso el modelo EPOS, que es la conjunción de evidencia, precisión, personalización, objetividad y subjetividad en la medicina. Y esto resultó en la publicación de 4 artículos que suma el aterrizar la medicina de precisión y personalizada en enfermedades metabólicas. Tuve el honor de participar en esta comisión y en particular en generar un artículo de medicina de precisión en enfermedades metabólicas en países en desarrollo. La primera crítica era: ¿para qué en países en desarrollo? Ahí no hay recursos, no hay información, ¿de dónde vamos a sacar esos datos peculiares para aterrizarlo en nuevas prácticas? Sin embargo, el artículo lo que trata de hacer es marcar una línea en el tiempo, de la ruta que tenemos que seguir en los países en desarrollo, el tipo de evidencia que tenemos que generar para poder incorporarnos a la calidad que se da en otros países, en el cual ya se ha demostrado que la medicina de precisión realmente sirve. Debemos de tener encuestas de base poblacional, que las tenemos. México tiene estándares de calidad internacional en las encuestas nacionales de salud. Debemos de vincularnos con expedientes electrónicos que generen datos que sean reproducibles y que estén en acceso a la población. Esos expedientes electrónicos se deben de vincular con biobancos y tomas de muestra que estén adecuadamente sistematizadas. Los datos deben de estar adecuadamente procesados y abiertos a la población, y finalmente debe haber un grupo multidisciplinario que sepa analizar estos datos y sobre todo comunicarlos y transferirlos al proceso de toma de decisiones. Creo que nuestro país está claramente en este proceso. Tenemos encuestas nacionales de excelencia, tenemos esfuerzos que les mostraré a continuación de biobancos. En el instituto tenemos el primer biobanco reconocido por COFEPRIS, que es el Biobanco de Enfermedades Metabólicas, que recolecta más de 20,000 muestras con datos genómicos, metabolómicos, clínicos,
que nos permitirán generar este tipo de medicina de precisión. El TEC de Monterrey está siguiendo el camino correcto, generando la información en este mismo sentido. Otros esfuerzos complementarios es el Biobanco Mexicano, que es un sistema peculiar en el cual también tuve el honor de participar. La doctora Teresa Tussier, en el año 2000, participó en el muestreo de la Encuesta Nacional de Salud y pensábamos que era indispensable tener datos genéticos. Y dado que teníamos la información, íbamos a tener un seguimiento suficiente para vincularlos con desenlaces clínicos. Entonces logramos guardar el DNA de esa encuesta, pero pues no había dinero. Ni en el 2000 hacer un escrutinio completo del genoma con los recursos que teníamos era imposible. Entonces teníamos que guardar esas muestras y era oro esas muestras. Y ahí andábamos con nuestras muestras de ultracongelador en el ultracongelador y aplicando en cuanto a convocatoria había. Al final de cuentas nos asociamos con el Cinvestav, con Andrés Moreno, y él aplicó al gobierno de Inglaterra y se obtuvo el financiamiento. Y resultó el Biobanco Mexicano que demuestra la diversidad de la población mexicana, esta es la etnicidad de la población mexicana en las diferentes zonas, y pueden observar cómo no somos un solo México, somos muchos Méxicos representados en un solo país. Estas bases de datos están accesibles, son la referencia que debemos utilizar. El segundo punto era convencer a los tomadores de decisiones por qué se tiene que hacer este tipo de cosas en los países en desarrollo. Los países en desarrollo somos los que van a soportar la mayor carga de enfermedad metabólica. Inicié esta plática diciendo que la obesidad es una enfermedad de la pobreza y que en los siguientes años no se alcanzará el punto de equilibrio y seguirá creciendo. Como ya mencionó Carolina, el costo de los tratamientos es muy alto ahora, pero a través de personalizar y hacer más precisas las intervenciones, vamos a lograr disminuirlos. Si seguimos usando la medicina de los estudios clínicos controlados, vamos a seguir teniendo que pagar GLPs a muy alto costo. Tenemos que hacer los esfuerzos para identificar mejor cuál es el estrato de la población en los cuales son realmente útiles estas intervenciones y rápidamente traducir la medicina de precisión en la práctica clínica. Ya en los países de desarrollo ya está el camino hecho, debemos de aprender de ellos para trasladarlos a nuestro país. El fin último es que hemos visto en esta presentación cómo se hace una clasificación fenotípica al principio con la medicina de precisión y la medicina personalizada. Muchos desafortunadamente consideran esto como una caja negra que de pronto se usa una serie de variables y sale otros fenotipos en los cuales se permite identificar cuál es la mejor opción terapéutica. Y de esos 4 fenotipos pueden resultar 4, 6, 8 o muchos más fenotipos, pero con una mayor efectividad del tratamiento. La medicina de precisión no es una caja negra, es un trabajo multidisciplinario donde se debe usar las técnicas de excelencia, estándares de calidad y así sí podemos transferir rápidamente la información que se genera. Así, las lecciones aprendidas en este largo viaje del estudio de la obesidad es que tenemos que crear la infraestructura para crear las fuentes de información verificables vinculadas con la práctica clínica. Tenemos que trabajar en conjunto clínicos, científicos y tomadores de decisiones en crear expedientes electrónicos, biobancos, aplicaciones que rápidamente nos permitan caracterizar mejor a nuestros pacientes. Obviamente el trabajo multidisciplinario, la base de eso, incorporarnos en consorcios internacionales, crear nuestros propios consorcios, el ejemplo es el TEC, y la validación externa e interna de los algoritmos para que se cumpla la transferencia, a final de cuentas, a los que van a usar la información, que es un médico de primer contacto, que obviamente no va a saber nada de algoritmos, para él va a seguir siendo la caja negra, pero que debemos, en los tomados de decisiones, hacer transparente cómo llegamos a esas conclusiones. Les doy las gracias por su atención. Todo este trabajo no podría haber sido realizado sin el apoyo de muchas personas, todo el equipo de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas,
Destaco la labor del doctor Alessandro Martagón, aquí presente, el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, del TEC de Monterrey, que también nos apoyó a generar esta página, Alimentación y Salud, que demuestra que podemos trabajar en conjunto 3 grandes instituciones, el TEC, la UNAM y Nutrición, para hacer un esfuerzo de orientar con bases científicas a la población. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Doctor Aguilar Salinas, aquí estoy, soy Augusto Rojas. Muchas felicitaciones por esa presentación, como siempre, excelente. Pero a mí me surge una inquietud, y esta inquietud también yo creo que aplica al esfuerzo que está haciendo el tecnológico con el IOR. En el IOR ya se han reclutado creo que 50.000 personas de diversas regiones, particularmente del centro y del norte. Se han hecho las mediciones de índice de masa corporal, se está guardando el plasma, pero usted mencionó algo de que probablemente en un futuro se va a usar un metaboloma de referencia como gold estándar. Pero ese metaboloma gold estándar, a ver si me puede precisar un poquito más, porque se me hace que ese sí que va a estar bien complicado, porque va a depender del punto del planeta donde uno se pare, y también de la composición genética de esa comunidad, no solamente el ambiente, sino eso. Entonces quisiera que nos diera un poquito más de información sobre ese, porque a lo mejor hay la oportunidad todavía de utilizar esas muestras para hacerlas con referencia a ese metaboloma estándar. Bueno, también hay impedenciometría, que creo que eso también va a facilitar mucho. La segunda inquietud que me surge a mí es que pues casi en todos esos estudios que usted refiere son estudios de base poblacional. Sin embargo, la heredabilidad de la obesidad como tal en los estudios llega al 25 o al 30%, indicando que el resto de factores ambientales tienen mayor peso que el factor genético. El problema es que hay muy poquitos estudios de base familiar, la mayoría son GWAS y cosas de esas. No sé si pueda comentarnos eso, porque una de las cosas que uno sí observa, particularmente en México, es que las familias, así como comparten genes, comparten dietas, comparten hábitos de sedentarismo y comparten la obesidad. Eso es una observación bien clarita, ¿no? Familia de gorditos, hijos gorditos, nietos gorditos, etcétera, etcétera. Entonces esas son mis inquietudes, sobre todo estas primeras, porque yo creo que si estamos arrancando el origen, a lo mejor ya pudiéramos meternos en una dimensión más interesante, sobre todo para población mexicana, para definir estos factores probablemente metabólicos, y esa estrategia que a lo mejor que usted propone de un metaboloma estándar. Gracias, doctor. Gracias por las preguntas. Esta idea del metaboloma para definir la obesidad no es nueva. Hay varios grupos que han estado desarrollándolo. En la actualidad hay un grupo, una comisión Lancet para redefinir la obesidad, y uno de los está coordinada por Stefano Romeo. Llevan 4 años trabajando y todavía no logran un acuerdo. Y una de las primeras conclusiones que va a surgir es que requerimos de otros métodos para establecer el diagnóstico de obesidad. Uno de los que se ha tocado es el uso de las ciencias ómicas para definir una persona que no tiene enfermedades o condiciones relacionadas a la obesidad. Hay 2 grupos en Estados Unidos en el cual usan como referencia DEXA para medir la composición corporal, y hacen un mapeo completo de metabolitos candidatos que ya se saben están asociados a enfermedades metabólicas, y han definido un panel de cerca de 20 variables que
Cuando concuerda con el índice de masa corporal, ya sea clínico o medido por DEXA, complementa de mejor manera la definición de la obesidad. Es un trabajo en curso, existe otro trabajo en chinos, pero la mención es como líneas a seguir y que eventualmente a mediano plazo nos puedan dar una definición más precisa de lo que realmente queremos estudiar. Lo que queremos estudiar no es un número, lo que queremos es identificar una condición de acumulación de tejido adiposo en un sitio donde causa enfermedad. Y la heredabilidad, hasta los accidentes tienen un componente de heredabilidad, las infecciones tienen un componente de heredabilidad. No hay casi evento para la salud que no tenga un componente de heredabilidad. Y uno de los grandes problemas de los estudios es la monofocalidad con que son conceptualizados. Hablaba yo del análisis de las encuestas nacionales. Entonces necesitamos este tipo de abordajes con escrutinios completos del genoma o aterrizarlos en scores poligénicos para hacerlos más factibles, con evaluaciones del entorno, con evaluaciones personales, de la conducta alimentaria, de las dinámicas de la familia, para poder disecar cada uno de estos fenómenos complejos. Por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria es un factor mayor que también tiene heredabilidad. La capacidad que tiene el individuo para hacer ejercicio tiene un componente de heredabilidad. O sea, son fenómenos que están tan interrelacionados que solamente a través de grandes consorcios, de grandes muestras, se puede disecar. Y en la mayor parte de los estudios de un solo centro, de un solo grupo, pues no tienen el poder para disecar esa información. Gracias, Carlos. De verdad, gracias por tu plática. ¿Alguien tiene el micrófono? Acá tengo 3 manos levantadas. Abril. Muchas gracias, doctor Aguilar. Soy Abril Campos, investigadora de la Unidad de Políticas Públicas del Instituto de Investigación en Obesidad. Me gustaría conocer su opinión sobre unas hipótesis que plantea Muzafarian para la población americana. Él dice que hoy ya el paradigma de balance energético ya no explica la epidemia de obesidad. Él dice que a partir de los 2000 pues ya la ingesta energética a nivel poblacional de hecho se estancó e incluso pues bajó, mientras que seguimos viendo un incremento en la obesidad. Y plantea varias hipótesis, una que pues tiene que ver con procesos complejos biológicos entre los alimentos procesados, la microbiota, etcétera. ¿Qué sabemos a nivel para la población mexicana? ¿Qué estudios hay sobre este paradigma que está cambiando, ¿no? De que ya no es el balance energético el factor que explica la epidemia de obesidad? Existen varios grupos. En el instituto hay un grupo que está trabajando sobre Muzafarian. Platicaba con el doctor que viene de la Universidad de Oviedo, exactamente las mismas observaciones que él ha hecho en sus cohortes, es lo que se ha observado en población mexicana. El tipo de alimentos sin duda juega un papel muy importante al respecto. Totalmente de acuerdo con las hipótesis de Muzafarian, pero nuevamente necesitamos la mejor calidad de evidencia para convertirlos en políticas públicas. El término, por ejemplo, ultraprocesados es un término controversial, donde eventualmente pueden caer muchas cosas y hay sesgos políticos y económicos que pueden hacer que un ultraprocesado hoy sea ultraprocesado y mañana no sea ultraprocesado. Entonces, tiene que ser uno muy cauto en el tipo de definiciones, en establecer estándares metodológicos correctos, que yo creo que es un proceso en movimiento. El grupo de Frank Wu ha estado desarrollando encuestas con desenlaces a largo plazo, pero nuevamente son encuestas observacionales, retrospectivas, donde se usa la mejor estadística disponible, pero nuevamente hay tantos factores que no se pueden controlar en el análisis, que apoyan pero no prueban la contribución de todos estos factores. Gracias, Carlos. David,
¿Cuál sería su perspectiva? ¿Cómo fortalecer el primer nivel de atención en el corto plazo? O sea, vemos esquemas que son más como de tipo hospitalario, con mediciones complejas, pero pensando en el primer nivel de atención, ¿en qué deberíamos enfocarnos, digamos, de aquí a 5 años? Creo que ha tocado el punto más importante de las medidas de política pública. Yo creo que la política pública, si bien tiene que partir de lo general hacia el individuo, nos hemos quedado básicamente en medidas de pequeños impactos de largo plazo, pero que no van a cambiar los desenlaces a corto plazo. Creo que la única que tiene un impacto a corto plazo, que sí puede reducir costos de salud, es la medicina de primer contacto. Y la clave es sistematizar, brindar las herramientas básicas para que el médico de primer contacto aplique toda la excelencia de los estudios clínicos controlados, que pueda tener la mejor caracterización posible de su paciente, desarrollar los cuestionarios en línea que le permite identificar cuáles son las barreras que tiene que afrontar de manera prioritaria y quizás invertir de manera racional en los medicamentos. El uso irrestricto de medicamentos resulta en lo que usted mencionaba hace unos momentos. Creo que tenemos que focalizar primero, desafortunadamente en nuestro país, en crear la infraestructura. Estuvimos trabajando con el gobierno de la Ciudad de México, y es penoso decir que hay unidades donde no hay una báscula, donde no hay donde tomarle una muestra, donde no hay las cosas más básicas. Y no es por un problema de decisión política o de falta de infraestructura, es cultura laboral. Entonces, en cada unidad se tiene que hacer un análisis situacional y generar estándares de tratamiento en cada nivel de la atención, que garantice que los mejores estándares son aplicados de manera sistemática y que sean verificables. Decíamos hace algún tiempo que no hay en una unidad de urgencias alguien que pueda atender pacientes si no tiene la certificación de la CLS, porque en una unidad de primer contacto el médico que está atendiendo personas con obesidad y diabetes lo puede hacer sin siquiera nadie le interrogue sobre cuál es su capacidad para identificar la mejor terapia de elección. Entonces, creo que necesitamos, para estos temas prioritarios, generar las certificaciones adecuadas, tener un sistema sólido de vigilancia de la calidad de la implementación de las acciones, y no vamos a inventar el hilo negro, nada más es aplicar lo que sabemos de manera correcta. Gracias, Carlos. Luis. Gracias. Luis Sobrevía de Chile. Quería mencionar, de todos sabemos en la literatura y en la literatura clínica, en políticas de aproximación a los problemas de la sociedad en general, a nivel gubernamental, etcétera, que hay cierto grupo de pacientes que están semi-olvidados en la literatura, tanto en la ciencia básica como en la ciencia médica y las ciencias políticas. Y este grupo es el grupo de sobrepeso. Y es ahí donde mi pregunta va orientada a conocer su impresión respecto a estos pacientes que progresan de sobrepeso a obesidad. Mi pregunta es si todas las aproximaciones que usted ha mostrado y que se realizan hoy día pueden ser iniciadas una etapa antes o no, y si eso sería realmente de valor o no para predecir, para frenar el progreso a obesidad de acuerdo a los parámetros que usted ha mostrado. Sí, justo es uno de los mensajes del análisis que les presentaba. Dependiendo de la población en que se trate, el índice de masa corporal puede identificar sujetos con diverso riesgo. En poblaciones asiáticas, en nativos de las islas del Pacífico, en la población latinoamericana, los índices de masa corporal en que se desarrollan estas comorbilidades son menores. Uno no necesita tener un índice de masa corporal de 33 para que desarrolle las comorbilidades, ya les mostraba. Entre 25 y 30, a edades tan jóvenes como entre 20 y 30 años, ya existe un porcentaje importante de personas que está teniendo comorbilidades metabólicas. Y como se tiene esta conceptualización que aparecen después de los 50 años, pues el médico general ni siquiera lo piensa. Y no se buscan y perdemos tiempo y oportunidades para prevenir tanto la progresión, la enfermedad cardiovascular y todos los otros desenlaces.
Entonces, sí, es justo uno de los mensajes del artículo, que los hallazgos que les compartí. No podemos hablar de puntos de corte, debemos de conceptualizar enfermedades y condiciones de riesgo, y para cada población se tendrá que tener un abordaje específico. Muchas gracias, Carlos. Sé que ya estamos sobre el tiempo, pero no me gustaría cerrar tu plática sin aludir al final en las conclusiones. Tú mencionabas que debemos fomentar la parte multidisciplinaria, y siendo que uno de los enfoques del Congreso en esta ocasión es precisamente un enfoque multidisciplinario, ¿nos podrías comentar de esas disciplinas que tú ves que debemos involucrar más y cómo sería? No lo sé, solo por mencionar inteligencia artificial, ¿o qué nos puedes comentar, Carlos, al respecto? Yo creo que en enfermedades metabólicas todos estamos involucrados. O sea, todos tenemos una familia con diabetes, todos tenemos un amigo con sobrepeso, todos tenemos la responsabilidad de comunicar el mensaje. Si bien en investigación las líneas como inteligencia artificial, uso de sistemas avanzados, la generación de aplicaciones, la transferencia de información, todos son esfuerzos que el médico o el investigador básico pues, está muy alejado de poder implementar, pero sobre todo la transferencia a la población, el poder usar un lenguaje simple y llano que haga que la persona cambie su conducta, que la empodere y que tome conciencia de la enfermedad, es fundamental. Entonces yo creo que no importa cuál rama de las ciencias esté uno, todos estamos involucrados, desde la educación, la economía, la ciencia básica, la ciencia clínica. Es tal el impacto de estas enfermedades en nuestra población que nadie está ajeno a ella. Carlos, una vez más, de verdad, mil gracias por tomar el tiempo y por compartir los desarrollos de tus proyectos con esta plática. Con esto quiero cerrar la participación del doctor Carlos Aguilar y les pido un aplauso. Y un pequeño toque de agradecimiento, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Con esto hacemos un pequeño receso y los invito a que nos acompañen a un pequeño cóctel que hemos preparado exclusivamente para ustedes. Otra vez gracias a los conferencistas y nos vemos en una hora.